Amigos, amigas, aunque todo parezca igual, este vídeo va a ser un poquito diferente. Hoy vamos a hablar de uno de los temas más controvertidos del panorama social, un tema delicado donde básicamente nos encontramos con un debate de carácter moral, es decir, un debate sobre si algo está bien o está mal, un debate que poco a poco se ha ido convirtiendo en todo un campo de batalla político y social. Sí, como habréis deducido por el título de este vídeo, hablamos de la gestación subrogada, es decir, del proceso por el que una mujer cede su capacidad de quedarse embarazada para permitir que personas que no pueden tener hijos pues puedan formar su propia familia. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente? ¿Qué problemas presenta? ¿Cuál es su situación en el mundo? ¿Por qué en países como España esta práctica se prohíbe mientras que en otros países se acepta con toda normalidad? ¿Agravio o libertad de elegir para las mujeres? Amigos, amigas, en este vídeo vamos a tratar de responder a todas estas preguntas y también vamos a conocer el testimonio de personas que han vivido muy de cerca este tema. Hola, soy Irene Ariño, un saludo a toda la comunidad Visualpolitik. Hoy hablaremos de gestación subrogada. Todo comenzó en la década de los 70. En el año 1976, en el estado norteamericano de Michigan, se celebró el primer acuerdo formal documentado de maternidad subrogada. Desde entonces se ha convertido en una práctica relativamente conocida. Para que os hagáis una idea, se calcula que cada año nacen en el mundo unos 20.000 niños y niñas a través de esta técnica. Incluso durante los últimos años, un montón de famosos han recurrido a esta práctica. Hablamos de personas como James, Kim Kardashian, Elton John, Ricky Martin, Miguel Bosé o Cristiano Ronaldo. Y por supuesto, junto a ellos, miles y miles de personas anónimas que de esta forma han conseguido crear su propia familia. Pues yo soy Nacho Aguayo, soy padre de un hijo nacido por gestación subrogada de casi 4 años. Para mí ha supuesto ser padre un sueño cumplido, el crecimiento personal. Yo siempre había sabido que yo quería ser padre y el único pesar que tenía era la imposibilidad de ello. Cuando vi que podía ser real, no me lo creía. Necesitamos una regulación de la gestación subrogada en nuestro país para no tener que hipotecarnos y tener un impacto emocional importantísimo por irnos al extranjero. Además de la desigualdad que genera, porque no todas las personas pueden hipotecarse y tienen los recursos económicos para poder hacer los procesos de esta manera. Ahora bien, ¿qué es exactamente la gestación subrogada y qué tipos encontramos? Pues veréis, como creo que la mayoría ya sabéis, la gestación subrogada es una técnica de reproducción asistida por la que una mujer, la gestante, dona su capacidad de gestar. Es decir, esa mujer se queda embarazada con la intención de entregar ese niño a personas conocidas como los padres intencionales, que no pueden tener hijos por sí mismos. Por ejemplo, el caso de mujeres infértiles, mujeres que han pasado por una enfermedad que ha dañado su capacidad reproductora, parejas del mismo sexo o personas solteras. Por el hecho de haber pasado por un cáncer, yo no era apta para adoptar. Existen dos tipos de gestación subrogada diferentes. Por un lado, la más común, la que utiliza la fecundación in vitro para inducir el embarazo en la madre gestante utilizando el óvulo de la madre intencional o de una donante. Es decir, en este caso se fertiliza el óvulo con el espermatozoide fuera del cuerpo de la mujer y luego se transfiere el embrión a la madre sustituta. De esta forma, aquí, esto es muy importante, el niño que surge del embarazo y la madre gestante que le da a luz no comparten carga genética. Por otro lado, el segundo tipo está la conocida como gestación subrogada tradicional. Bajo esta modalidad, la madre gestante se embaraza utilizando su propio óvulo, lo que automáticamente la convierte también en la madre genética. Por este motivo, este es el proceso que más restringido se encuentra. Incluso muchos de los países que permiten la gestación subrogada prohíben esta modalidad. Y esto nos lleva directamente a otra cuestión clave antes de echar un vistazo a los argumentos que utilizan tanto partidarios como detractores. ¿Cuál es la situación legal de la gestación subrogada en el mundo? ¿En qué países está permitida y en cuáles no? Pues atentos.
países a favor y en contra. Amigos, amigas, hoy por hoy si hablamos de gestación subrogada hablamos básicamente de una técnica que no es precisamente popular si tenemos en cuenta los diferentes marcos legales de cada país. Lo cierto es que la mayor parte de países del mundo o prohíben la práctica o la restringen, y es que, seamos claros, los riesgos existen. Evidentemente, cuando hablamos de gestación subrogada no podemos decir que todo es maravilloso. Claro que entraña riesgos, ¿no? Los riesgos, en primer lugar, asociados a cualquier embarazo. Cualquier embarazo entraña riesgos, no solo relacionados con la salud, sino también, evidentemente, un desembolso económico muy importante. Y no solo eso, hay otra parte muy importante de los riesgos asociados a la gestación subrogada, que es los que se pueden derivar de precisamente la negociación entre las partes, ¿no? Si la mujer se quiere echar atrás durante el embarazo, si los padres se quieren echar atrás durante o al final del embarazo. Por ejemplo, todo el tema relacionado con las exigencias de salud o de estilo de vida que se le piden a la gestante durante los meses que dura el embarazo y demás cosas. De esta forma, por ejemplo, esta técnica en Europa está bastante limitada. Sin ir más lejos, España, Italia, Francia o Alemania son algunos de los países que prohíben cualquier forma de gestación subrogada. Ahora bien, no penséis ni por un instante que esta forma de abordar la cuestión implica algo así como un consenso general. Para nada, ni siquiera entre los países más desarrollados. En países como Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Israel, Grecia, Portugal, Rusia, Ucrania, Georgia o Nueva Zelanda es una práctica legal y en algunos casos, como vamos a ver, está muy extendida. Pero echemos un vistazo a los casos más destacados. En Canadá, por ejemplo, salvo en la provincia de Quebec, la gestación subrogada está permitida para todos los modelos de familia, incluyendo parejas LGTB y hombres solteros. Eso sí, existen algunas limitaciones. Se permite exclusivamente la maternidad subrogada altruista, es decir, el caso en el que la madre gestante recibe una compensación por los gastos que conlleva el proceso, sí, pero sin conseguir en sí mismo un beneficio económico, es decir, no puede hacerlo por dinero. Es exactamente lo mismo que ocurre en el Reino Unido, aunque en este caso incluso se limita a los extranjeros. Al menos uno de los padres intencionales tiene que ser residente en el país. Y en Australia, Dinamarca, Bélgica, Portugal y Grecia, aunque la gestación subrogada es legal con carácter general, tal y como ocurre en Canadá y en el Reino Unido, tampoco se permite que tenga carácter comercial. Uno de los debates que se dan entre los partidarios de regular de alguna forma la gestación subrogada, este debate no se da evidentemente entre los que no están a favor, es si esta tiene que ser, como se dice, altruista o comercial, ¿no? Con ánimo o sin ánimo de lucro. Si bien parecería que en la gestación subrogada altruista no hay contraprestación monetaria y en la con ánimo de lucro comercial sí, no es exactamente así. Lo que pasa es que en la altruista el pago se circunscribe a cubrir, digamos, los gastos asociados y los riesgos asociados a la gestación. Sin embargo, en la comercial, digamos que ese pago saldría un poco de esos gastos y sería más una contraprestación general por el puro servicio de la gestación. Yo honestamente no veo problema ni a uno ni al otro. Yo creo que la decisión de si el pago o de la cantidad que se paga como contraprestación no tiene que estar impuesta y tiene que venir dada por la negociación entre las partes. En Nueva Zelanda, además, el acceso a este procedimiento se limita a la población local y en Israel los contratos de subrogación tienen que ser presentados a un comité especial que analiza caso a caso para autorizarlos o rechazarlos. Por su parte, en Estados Unidos, el primer país que permitió llevar a cabo esta práctica, encontramos tal vez la legislación más desarrollada y más libre en materia de gestación subrogada. Eso sí, no hablamos de una regulación federal, sino que va a depender de cada estado. Por ejemplo, mientras que en los estados de Nueva York, Arizona, Michigan, Luisiana, Kansas, Nebraska e Indiana la práctica no está permitida, en otros estados como California, Florida, Illinois, Nevada o New Hampshire, el proceso está perfectamente reglado y permiten prácticamente todos los modelos, incluyendo la gestación subrogada comercial o el acceso de padres intencionales no heterosexuales.
precisamente esto ha hecho que Estados Unidos se convierta en un destino predilecto para familias de todo el mundo. Viví en Estados Unidos un tiempo y allí vi que estaba muy normalizado, que era algo muy positivo, que incluso la sociedad lo veía como algo muy positivo. Y entonces cuando volví pues empecé a mover los trámites y empecé a moverme para empezar los trámites para generar o para formar mi familia. En los casos de Rusia, Georgia y Ucrania también se permite el carácter comercial, aunque se establecen restricciones que según los casos pueden limitar el acceso a la población local o excluir modelos familiares no tradicionales. Luego, en otros muchos países, como por ejemplo Colombia, lo que nos vamos a encontrar es básicamente una enorme laguna legal. En fin, ya lo veis, podemos encontrar legislaciones de prácticamente todos los colores y todas las formas. En cualquier caso, sí existe un denominador común. No hablamos de un procedimiento precisamente barato. La gestación subrogada es un proceso con un coste que puede superar, ojo, los $100.000 en el caso de Estados Unidos. Fijaos. Incluso en los destinos más económicos, como Ucrania, el presupuesto que los padres intencionales deben asumir no baja de los $40.000. Pero amigos, como ya os hemos dicho, la pauta habitual en las legislaciones de todo el mundo es que este tipo de procedimientos no estén permitidos. Es lo que ocurre, por ejemplo, en España, un país donde a pesar de que las encuestas tienden a reflejar que la mayoría de los ciudadanos son partidarios de regularizar esta práctica, los dirigentes políticos pues se han vuelto cada vez más y más hostiles a esta posibilidad. Si España llegase a prohibir o perseguir de manera más activa de la que está la gestación subrogada, lo único que se conseguiría es dificultar, pero no se iba a acabar con la gestación subrogada. Es algo absurdo. Creo que a día de hoy siguen entrando miles de niños al año en España, pues entrarían como ciudadanos americanos o como ciudadanos canadienses o del país del que procedan y conseguirían su nacionalidad a los años meramente por ser ciudadanos que viven en España. Entonces es algo absurdo. En vez de ser valientes, de legislar de manera garantista para evitar los casos que a nadie le gustan, se está persiguiendo a una manera y a una forma de generar familias que no va a acabar. Y todo esto nos lleva a otra pregunta clave. ¿Qué argumentos se utilizan para prohibir, restringir o perseguir esta práctica? Pues veréis, fundamentalmente, si omitimos las cuestiones religiosas, lo que se viene a decir es que la legalización de la gestación subrogada pondría en riesgo a muchas mujeres que podrían ser explotadas o que podrían verse obligadas a vender su capacidad de gestar por dinero. Sin embargo, amigos, entendiendo la complejidad del problema y que es evidente que existen muchos riesgos, los partidarios de la gestación subrogada lo tienen claro. En este tipo de razonamientos hay cosas que no les cuadran. Mira, yo respondo a esta crítica diciendo que estoy completamente alineada con esos argumentos. Es decir, yo me considero feminista, soy mujer y estoy en contra de la explotación de la mujer. Esta es la esencia que compartimos en el discurso, tanto de las personas que están a favor como de las personas que están en contra. De esta forma, lo que defienden los partidarios de esta práctica es que estamos ante un proceso que se podría regular de muchas formas posibles para mitigar o impedir los riesgos que se puedan plantear. Y de hecho, en cierto modo, eso es precisamente lo que ocurre. Tal y como habéis visto, las legislaciones de los países que permiten la gestación subrogada son muy pero que muy diferentes. Así que en esta línea todo sería cuestión de sentarse y diseñar la regulación y los procedimientos más garantistas. Hay procesos de gestación subrogada que no son éticos. Y soy consciente que a día de hoy hay profesionales que hacen procesos que no son éticos. Y yo estoy en contra de esos profesionales y de esos procesos. Yo y la asociación a la cual yo represento, la asociación Son Nuestros Hijos. Pero esto está pasando porque no hay una regulación en nuestro país.
Y es responsabilidad de nuestros partidos políticos el tomar el pulso de la sociedad. Sabemos que muchas veces la sociedad va por delante del legislador y de nuevo este es un claro ejemplo. Y por supuesto, no podemos olvidar que las mujeres tienen que ser libres para tomar sus propias decisiones, nos gusten o no nos gusten. Y el tema no es no es su asunto, es el asunto entre la mujer gestante y la pareja que quiere tener niños. Creo que la mujer no es una máquina de reproducción ni una vasija por el mero hecho de que es una mujer libre que voluntariamente ha decidido hacerlo. De no ser así, no lo defiendo. Les pido a estas personas que se informen, que hablen con mujeres que lo hayan hecho o que lo quisiesen hacer y que abran su perspectiva y su mente a que una cosa es que tú no quieras hacerlo y otra cosa es que el que tú no quieras o estés dispuesta a hacerlo prohíba a hacerlo a otras personas. Por otra parte, seamos francos, no parece que ese riesgo de explotación que mencionábamos antes esté en países avanzados como España, Canadá, Alemania o Francia. De hecho, es todo lo contrario, que en estos países se prohíba esta práctica es lo que puede hacer que muchas personas que no pueden y quieren ser padres se dirijan a otros países menos seguros. Pasando todos esos controles médicos, psicológicos, con control judicial, podemos hacer las cosas bien aquí en España, sabemos hacer las cosas bien. De nuevo, somos pioneros en una ley de donación de órganos. Las realidades se regulan. La prohibición no va a ser nunca la solución a una realidad social. El futuro de España con respecto a la gestación subrogada es que las cosas caerán por su propio peso. Al final no teníamos una ley de aborto. ¿Qué hacíamos las mujeres españolas? Nos íbamos fuera al extranjero y abortábamos. La que tenía dinero y situación económica que se lo permitiera y la que no hacía algún tipo de mala praxis aquí. ¿Qué acabó pasando? Se hizo una ley de aborto. ¿Alguien obliga a las mujeres a abortar? No, pero hay un marco legal que protege a esas mujeres que quieren tomar esa decisión. En fin, amigos, con este vídeo hemos querido acercaros a esta compleja realidad y dar voz a personas que han vivido muy de cerca en primera persona esta experiencia. Y ahora, si me lo permitís, os voy a dar mi opinión, una opinión estrictamente personal, la opinión de Enrique Couto, porque evidentemente tú tendrás la tuya. Pues vamos a ver, si por ejemplo en España se planteara una buena regulación que garantizara la libertad de decisión a toda mujer interesada en ceder su capacidad de gestar y se controlara escrupulosamente, milimétricamente la seguridad de todo el proceso, pues me cuesta mucho entender las razones para no permitir una práctica que tiene como fin último formar familias. ¿Se os ocurre algún objetivo más noble? Sí, vale, entiendo que muchas personas puedan rechazar esta idea frontalmente, pero ¿tenemos el derecho de decidir por otros? Precisamente si hay algo que nos hace libres y adultos, eso es nuestra capacidad de elegir. ¿No os parece? Que algo se permita no quiere decir que todo el mundo vaya a recurrir a ello, para nada. No sé, amigos, estamos en el siglo XXI y creo que todas las mujeres tienen que decidir cómo vivir su vida con plena y total libertad. Sí, por supuesto, siempre bajo un marco legal que garantice su protección y que impida que nadie sea explotado. Pero es que entiendo que ese es precisamente el camino por el que tenemos que avanzar. Garantizar el ejercicio de la libertad para tomar decisiones, no impedirlas. Además, creo que las prohibiciones contribuyen a todo lo contrario, crear mercados negros donde la seguridad se diluye. En fin, amigos, esta es simple y llanamente mi opinión y solo mi opinión. Los debates morales son complejos y entiendo que no compartas mi razonamiento. En cualquier caso, espero que este vídeo te haya servido para conocer mejor la realidad de la gestación subrogada, acercarte a esta problemática y hacerte preguntas, porque ya sabéis que poner debates sobre la mesa es una de nuestras principales metas. Muchas gracias a Irune, a Sonia, a Nacho y a Beth por animarse a participar. Y muchas gracias también a todos vosotros que nos acompañáis detrás de la pantalla. Un saludo y hasta la próxima.